Tengan ustedes muy buenos días. Este lunes comenzamos con dos temas en la materia. Los dos temas obviamente hacen a lo que es la evaluación cualitativa del cuestionario desiderativo. Ya hemos visto en otras oportunidades cómo se evalúa el tiempo de reacción y cómo se evalúa la desvitalización. En esta ocasión vamos a ver otros dos temas importantísimos dentro de lo que nosotros conocemos como fortaleza yógica. Como ustedes podrán ver, son distintas perspectivas para el análisis de un hecho objetivo que es la fortaleza yógica. Este test evalúa cuando es bien tomado cuán fuerte es la persona, cuán fuerte es la persona y puede enfrentar todos los obstáculos, todos los embates de la realidad. Por tanto, comenzamos con los dos temas que son la elaboración del duelo y adherencia. También se la conoce como arraigo o coherencia con la realidad. Vamos a comenzar por el primero, que habla sobre la elaboración del duelo y obviamente elaboración del duelo hace referencia a las pérdidas, frustraciones, castraciones, fracasos en la vida. Para ello, primero, meditemos un poquito sobre los duelos y las pérdidas. En la vida diaria estamos expuestos a constantes pérdidas, frustraciones, insatisfacciones, dolores, límites, caídas, llámenlo como quieran llamarlo, pero son esas situaciones displacenteras, muchas veces muy dolorosas y que conllevan sufrimiento. Los duelos pueden ir desde pérdidas minúsculas. Ay, perdí mi cuaderno, perdí mi billetera, hasta aquellas como la desintegración familiar, enfermedades, accidentes e incluso la muerte de algún ser querido o nuestra propia muerte cuando nos enfermamos. Obviamente estas ya son circunstancias que pueden cambiar la vida entera. Por lo tanto, son pérdidas mucho más grandes y determinantes. Bien, ¿a qué llamamos entonces elaboración de duelo? Toda pérdida implica un duelo y todo duelo implica un montón de displacer a lo largo de un tiempo indefinido. Es imposible elaborar el duelo en un 2x3, algún duelo en muy poco tiempo. Este tiempo de sufrimiento psíquico es necesario para que el sujeto pueda valorar la pérdida y posteriormente recuperar la carga libidinal del objeto perdido. Metafóricamente, es como si nosotros hubiéramos lanzado un vínculo con X, Z, Y, persona, objeto, situación a la que hemos valorado mucho y que después se va. Y entonces ese vínculo que hemos lanzado lo tenemos que recoger
para que retroalimente nuevamente el yo. ¿Cómo asumimos las pérdidas? Ante una pérdida tenemos que saber que tenemos que asumirla, pero el cómo asumimos las pérdidas es un trabajo muy nuestro de los psicólogos, puesto que nosotros somos los expertos en ver cómo asumen las pérdidas, los duelos, nuestros pacientes. Obviamente que la respuesta la conocemos. Todos asumimos las pérdidas de acuerdo a las características de personalidad. Estas características de personalidad hacen que el sujeto enfrente, elabore, trabaje sobre el tema y por último, asuma la pérdida. A todo este proceso, chicos, de enfrentamiento, de elaboración, de analizar el tema, profundizar el tema, llega un momento en que se asume la pérdida y todo esto, a todo esto llamamos nosotros elaboración del duelo. A todo este proceso llamamos nosotros elaboración del duelo. ¿Qué tiene que ver la elaboración del duelo y el desiderativo? El cuestionario exige al sujeto someterse a duelos continuos. Recuerden ustedes, primera catexia, no puede ser. Si tú dejaras de ser persona, no puedes ser persona. ¿En qué te gustaría convertirte? Por lo tanto, lo estamos enfrentando a una pérdida, a la pérdida de su ser como persona, como individuo. Pero además lo enfrentamos no solamente a un duelo, sino a múltiples duelos, porque tenemos las agresiones disfrazadas que realizamos en las consignas positivas o en las catexias positivas y negativas. Además, recordemos que las agresiones cada vez tienen menos opciones de solución, menos estrategias, porque cada vez acorralamos más al individuo y lo dejamos casi sin opciones. Las 3 catexias positivas y las 3 catexias negativas lo dejan a nuestro testado sin muchas opciones. Y lo que le pedimos es, defiéndete, defiéndete, no mueras. Pero para eso, si te digo no mueras, para eso defiéndete. En realidad, entonces, son 6 tiempos de agresión, ya sean 3 positivas y 3 negativas, pero en cada agresión quitamos posibilidades. En cada agresión sacamos y lo limitamos cada vez más en las estrategias de sobrevivencia. Y entonces, ¿cómo vamos a evaluar esta parte de la elaboración del duelo? Primero tenemos que tener en cuenta que el sujeto, al aceptar la consigna y someterse a ella, de alguna forma lo hemos enfrentado a la fantasía de muerte de sus aspectos yoicos. O sea, estamos movilizando la fantasía de muerte de sus propios aspectos yoicos, lo cual nos permitirá a nosotros como psicólogos reconocer la forma particular de superar o no
las pérdidas de cada uno de nuestros testados. ¿De qué depende? ¿De qué depende este ítem de elaboración del duelo? Las respuestas y la forma como cada paciente reacciona depende obviamente de la vivencia subjetiva que tenga sobre las pérdidas y frustraciones formada a lo largo de su vida. Depende de la vida que haya tenido el sujeto para que las respuestas tengan todo ese contenido riquísimo que nos permite ver la capacidad de elaboración del duelo de las personas. Y acá tenemos que hacer una breve diferenciación, porque la capacidad de elaboración de duelo va de la mano con lo que nosotros llamamos tolerancia a la frustración. La tolerancia a la frustración es el poder tolerar la pérdida. Es el aceptar y tolerar el no poder satisfacer un deseo con inmediatez. Esto lo venimos formando desde que somos niños. Si nuestra mamá al primer grito nos da la teta, nos da el helado, nos da el juguete, entonces lo estamos haciendo, estamos creando, estamos construyendo a un individuo con muy poca tolerancia a la frustración. Pero si durante nuestra infancia hemos tenido que asumir muchas veces la insatisfacción, los deseos no cumplidos o la postergación de estos, bueno, entonces estamos estructurando nuestra tolerancia a la frustración. ¿Cuánto vamos a tolerar sentirnos insatisfechos? Por último, la tolerancia a la frustración es el asumir la imposibilidad de lograr todo aquello que uno desea y en el momento en el que se anhela. La pregunta que nosotros los psicólogos nos hacemos es, ¿soporta la pérdida? ¿Afronta el duelo? Que es algo distinto a lo que estamos hablando de elaboración del duelo. La elaboración, su mismo nombre lo dice, se refiere al proceso. Es la forma, es el proceso que hace la persona al enfrentarse ante dicha situación de pérdida. Es el proceso de trabajo de duelo, lo pongo entre comillas, mediante el cual se elabora el duelo y se lo supera. Cómo uno trabaja el dolor, cómo uno trabaja la pérdida. La elaboración del duelo, al ser un proceso, siempre requiere tiempo. ¿Cuál es la pregunta principal que los psicólogos nos hacemos para la elaboración de duelo? ¿A qué procesos recurre el sujeto ante la pérdida? Tolerancia, ¿cómo soporta la pérdida? Elaboración, ¿qué hace frente a esa pérdida? ¿Qué pasos da? ¿Cuáles son los procesos peculiares a los cuales recurre el sujeto ante la pérdida? Y acá ya entramos dentro de lo que es el desiderativo. ¿Cómo vamos a evaluar esto de la elaboración del duelo? Vamos a ver que existe una estrechísima relación entre lo que ya hemos aprendido a evaluar, el tiempo de reacción y la desvitalización. Vamos a ver primero el tiempo de reacción.
Obviamente, el tiempo de reacción tiene mucho que ver con la tolerancia a la frustración. Personas con tiempo de reacción muy corto no son muy tolerantes a la frustración. Personas con tiempo de reacción largos son más tolerantes a la frustración. Pero ambas partes, tiempo de reacción y tolerancia a la frustración, ambas partes forman, son y conforman todo el análisis que nosotros debemos hacer sobre elaboración de duelo. ¿Cómo? De acuerdo con los tiempos cortos o largos, se podrá indagar cómo reacciona el paciente ante la posibilidad de frustración. Nosotros respondemos a la pregunta, ¿cómo domina la ansiedad y la angustia ante una situación de pérdida nuestro paciente, nuestro testado? Por lo tanto, quiero que quede claro que tiempos de reacción polarizados, quiero decir, larguísimos o cortísimos, no dan cuenta de una buena tolerancia a la frustración, como tampoco dan cuenta del proceso siguiente, que es la evaluación de la elaboración del duelo. Vamos al otro ítem. ¿Qué pasa con la degradación o desvitalización, que también ya lo hemos visto, en relación con la elaboración del duelo? Debemos observar si el sujeto es capaz de perder objetos sin poner en riesgo la integración de su estructuración, o si la pérdida de esa estructura desvitaliza y desintegra rápidamente. Por supuesto, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿puede desvitalizarse gradualmente o no? O sea, recuerden ustedes que existen 3 reinos en la naturaleza: animal, vegetal, mineral, y algunos etcéteras, como hemos visto, por ejemplo, algunas respuestas muy abstractas. Sin embargo, el que tolera bien y elabora bien la frustración, el dolor, la pérdida, es aquel que va gradualmente desvitalizándose. Perfecto. No puedo ser persona, no puedo ser humano. Entonces busco la primera cosa que vive más, que son los animales. No puedo ser humano ni animal, busco lo que tiene más vida todavía, o por lo menos demuestra más vida, como son los vegetales. Y ya, fíjense, el psicólogo sigue agrediendo y sigue dejándolo sin opciones. Y por lo tanto, la última opción sería el convertirse en algún objeto, mineral o cosa. Por lo tanto, ¿hay una desvitalización gradual? Si hay una desvitalización gradual, entonces vamos a decir que el proceso de elaboración de duelo está presente, que esa persona tiene la fortaleza para elaborar el duelo paulatinamente en la medida en la que nosotros vamos agrediéndolo y limitándolo, agrediéndolo y limitándolo. Por lo tanto, acá vamos a ver que si no hay una desvitalización gradual,
más bien nos encontramos con que hay respuestas persistentes. No puedo ser persona, pero me gustaría ser un ingeniero. No puedo ser persona, pero me gustaría ser una enfermera. O sea, la persistencia de los reinos no solamente manifiesta una negación de la consigna y la no aceptación de la desvitalización gradual. Es decir, nosotros, vamos a ver, hay persistencia en los reinos, de los reinos, pues hay una aceptación o no de la desvitalización gradual si nosotros vemos de que no hay persistencia, por lo tanto hay negación de la consigna y no acepta el individuo una desvitalización gradual, entonces estamos frente a una persona que tiene muchísima dificultad en la elaboración del duelo. Quisiera volver a repetir para que ustedes lo tengan presente. Si hay persistencia en los reinos que se manifiestan en las respuestas del individuo. Y además, no hay una aceptación de la desvitalización gradual, entonces tenemos una gran dificultad en la elaboración del duelo y esta dificultad en la elaboración del duelo nos está mostrando además una debilidad yoica. ¿Qué pasa entonces con los que tienen fortaleza yoica? La persona que enfrenta las pérdidas y con bastante fortaleza domina la ansiedad y la angustia, contesta las consignas adecuadamente y no hay persistencia ni reiteración de los reinos. Por lo tanto, la persona que tenga estas características, entonces será la persona que nosotros podríamos avalar como una persona con una fortaleza yoica totalmente adecuada. Sigamos. Entonces hemos visto que el tiempo de reacción, la desvitalización y la elaboración del duelo tienen una relación totalmente estrecha. Si alguno de estos ítems denota debilidad, es imposible que determinemos que el paciente elabora correctamente el duelo. Por lo tanto, en la elaboración del duelo vamos a ver cómo es el tiempo de reacción, vamos a ver la desvitalización y realmente si tenemos alguna dificultad en estos dos ítems y vemos de que ha habido una dificultad objetiva en la elaboración del duelo, entonces con toda contundencia nuestro paciente tiene debilidad. Esto es en tanto elaboración del duelo. ¿Qué vamos a ver en tanto la fortaleza yoica y el arraigo o coherencia con la realidad? Ya les he dicho de que algunos autores ponen arraigo a la realidad y otros adherencia a la realidad. Por lo tanto, es lo mismo. Ahora vamos a observar esta evaluación que debemos hacer en cada desiderativo que tomemos. Y acá, lo primero que yo les diría, este ítem consiste en evaluar, en analizar la lógica de las identificaciones. Vamos a ver la lógica de las identificaciones. ¿Se acuerdan que yo les he hecho evaluar cuantitativamente símbolo? Pues ahora ese símbolo también nos va a servir muchísimo para evaluar
esto que lo estoy llamando la lógica de las identificaciones. Y vamos a ver cómo encaramos este tema. La fortaleza yoica y el arraigo o coherencia con la realidad nace de la resolución edípica. Y Freud estableció que dos de los grandes herederos de la resolución edípica son el superior y el principio de realidad. Ustedes dirán, todo el mundo nos habla del superior. Pues ahora vamos a ver algo muy ligero. El superior que norma, regla, y su relación con el yo no se limita a la advertencia. Así como el padre o la madre debes ser, viabilizando la identificación, sino que además comprende también la prohibición. No debes hacer todo lo que ellos hacen, pues hay privilegios que les está exclusivamente reservado. Y con ello se instaura la autoridad sobre el sujeto. Ahora bien, ¿y qué es el principio de realidad? Hemos dicho que son dos herederos, ¿no? El superior y el principio de realidad. Hemos visto, y no quiero detenerme en el superior porque es un concepto, un constructo que lo estamos manejando múltiples veces en múltiples cátedras, por lo tanto, basta con ello, con lo que hace un momento les dije. Pero vamos a esto del principio de realidad. Es la sustitución de la descarga motriz, principio de placer, por una acción dirigida a conseguir una transformación apropiada de la realidad. Es el nacimiento del pensamiento lógico, coherente, ordenado y consentido. ¿Qué es característica? Son características de los seres que llamamos, entre comillas, normales. Por lo tanto, sustituimos al principio del placer para que nuestra acción sea apropiada y acorde a la realidad. Recuerden ustedes que siempre les he puesto este parangón. Les digo, fíjense, la resolución del complejo de Edipo, Freud la establece entre los 7, 6, 7, a veces 8 años, y si se trata de las damas, si se trata de las mujeres, tardamos incluso un poco más. En esta misma época, y no es coincidencia, Piaget se da cuenta que entramos a otro periodo intelectual, al periodo lógico concreto, donde ya no nos dejamos llevar por el egocentrismo, ya no nos dejamos llevar simplemente por la senso-percepción, por el predominio de la senso-percepción, no nos dejamos llevar simplemente por el poder de la representación, sino que además en el periodo lógico concreto ordeno, clasifico, serio, lógicamente, la realidad. Por lo tanto, no es al azar que dos grandes autores con distintas perspectivas, Piaget y Freud, afirmen que en esta época es, para Freud,
el principio de la realidad. Y para Piaget es el principio del periodo lógico concreto, donde la característica es de que tenemos un pensamiento coherente, ordenado y con sentido. El principio de realidad y los límites. El principio de realidad es el que se opone al principio de placer y se respalda en la realidad externa, sobre todo para conseguir por medio de otros caminos realistas, es decir, con los pies en la tierra, el placer deseado. El principio de la realidad y la adaptación es importantísimo porque si no tenemos principio de realidad, ¿cómo nos vamos a adaptar al mundo que nos rodea? El principio de realidad es esa capacidad de adaptación para enfrentarse con la realidad objetiva, por más dura que ésta sea, pandemias, catástrofes, muertes de personas queridas, etc. Pero el principio de realidad es la que nos dice, bueno, esto es lo que tú tienes que enfrentar, esto es lo que tú tienes que elaborar, como les decía hace un rato, la elaboración de la pérdida, del duelo, pero además, con la objetividad suficiente que marca lo que es el principio de realidad. ¿Cómo vamos a ver este ítem en el desiderativo? Este ítem resulta del análisis que se realiza para establecer el cómo el sujeto se adapta a la realidad. Y nosotros vamos a ver dos grandes factores. Vamos a ver y vamos a analizar cuáles son los mecanismos de defensa que emplea el sujeto, recordando que hay mecanismos adaptativos y mecanismos no adaptativos. Y el segundo factor es el desarrollo de las funciones conscientes como la atención, el juicio y la memoria. O sea, vamos a ver el primer paso que debemos dar es un vistazo sobre los mecanismos de defensa que ha empleado la persona. Y un segundo paso, hay que estar muy atentos al discurso de la persona, estar muy atentos a todo aquello que sea atención, juicio y memoria de la persona. Cómo incluso ordena sus pensamientos, cómo los manifiesta en forma ordenada o desordenada, el cómo el individuo transmite un pensamiento coherente, lógico o no. Indudablemente, la realidad está llena de obstáculos de todo tipo. O se los enfrenta, se los elabora y se los supera o no. Y este enfrentamiento con la realidad conlleva siempre un determinado monto de ansiedad y o angustia. Entonces, este principio de realidad es el cómo también, frente a los duelos y a las pérdidas, el sujeto va a permanecer adherido y en armonía con la realidad. Pero obviamente nosotros estamos agrediéndolo, estamos enfrentándolo a una muerte ficticia y por lo tanto tenemos que evaluar cómo enfrenta este monto de ansiedad y o angustia que nosotros hemos creado, que nosotros hemos emitido
a través de nuestras consignas. Y esto nos hace ver de que en este sentido nosotros tenemos 3 tipos de ansiedad. Una es la que llamamos la ansiedad realista. Es decir, por más de que haya ansiedad, me someto a la realidad. Hablando del tiempo de pandemia, de cuarentena, podría ser, por ejemplo, quiero salir a la calle, pero no debo ni puedo por el COVID-19. Tenemos, además, la ansiedad neurótica. No aguanto el encierro. Voy a salir aunque me enferme. ¿Qué me importa? O la ansiedad neurótica también está dada muchas veces por la negación. Es decir, no sucede nada, no hay el COVID, es un invento del gobierno, etcétera, etcétera. Pero también tenemos la ansiedad moral. He salido, nadie me ha visto, pero me siento mal. O sea, nadie me ha visto, no he visto a nadie, no he tocado a nadie, no me he acercado a nadie, pero igual me siento mal. Me siento mal por haber roto reglas, por no haber acatado las reglas. Ahora, estos son los tipos de ansiedad, pero ¿qué pasa si el monto de ansiedad es superado y esto se convierte en angustia? El problema aparece cuando esta ansiedad se transforma en angustia que invade al sujeto. El sujeto no la puede dominar y se emiten respuestas no relacionadas con la realidad e incluso llega a la imposibilidad de seguir fantaseando. Por lo tanto, llega al shock, a lo que nosotros conocemos como shock y bloqueo. Es decir, nosotros tenemos que evaluar en nuestro test, hay el monto de ansiedad, hay el monto de angustia. La persona fuerte va a saber dominarlos. Cuando la persona sí está invadida por la ansiedad, pero logra dominar y logra dar respuestas, por lo tanto, el arraigo, la coherencia con la realidad va a estar, obviamente, adecuada. Pero cuando no es así, pues es todo lo contrario. El sujeto no puede dominar la angustia o la ansiedad que suscitamos con nuestras consignas y por lo tanto vemos que el sujeto, debido precisamente a ello, emite respuestas no relacionadas con la realidad y puede perfectamente llegar a un shock o bloqueo. Los bloqueos, entonces, y la angustia. ¿Saben qué? Teóricamente, en los bloqueos, teóricamente el yo es incapaz de contrarrestar las demandas del ello, principio del placer, y del superior. Recuerden ustedes que el yo es una instancia en la que está tanto presionada por el ello como por el superior. Presionada por los impulsos interiores, por las pulsiones interiores y presionada por la realidad exterior. Por lo tanto, el yo, cuando se suscita un shock o un bloqueo, el yo es incapaz de contrarrestar las demandas de estas dos instancias, del ello y del superior. De una manera no puede responder de una manera satisfactoria. Y esto, por supuesto, que conduce a las neurosis acentuadas, a la psicosis, etcétera, etcétera. Por lo tanto,
Cuando el yo se ve totalmente presionado por estas dos instancias y no sabe qué hacer, pues entonces surge el shock o el bloqueo. ¿Cómo evaluamos esta relación con la realidad? En el cuestionario desiderativo. Ya hemos visto todo lo que hace teóricamente a la evaluación de este ítem. Y entonces, ahora con mayor contundencia decimos, hace referencia al arraigo que existe al principio de realidad en las respuestas que ha dado el sujeto. Es decir, principio de realidad tendrá aquel que tiene los pies bien puestos sobre la tierra, que quiere identificarse con objetos consistentes, fuertes, y no con objetos omnipotentes o abstractos. Por lo tanto, nosotros vamos a evaluar cuán realista es la respuesta del sujeto. Pero no vamos a quedar ahí. No solamente nos vamos a fijar en la respuesta del sujeto como cuando nos hemos fijado en el símbolo, en la parte cuantitativa, sino que además nos vamos a fijar en la respuesta del sujeto y el porqué de sus identificaciones. Entonces, no es lo mismo que uno quiera ser un árbol porque es fuerte, porque es muy noble, porque es muy útil, ¿no? Hacer un árbol porque da frutos. Y distinto también querer ser un árbol porque la madera de la que se saca el árbol se puede hacer muebles. O más rara tal vez, quiero hacer un árbol para poner un columpio, para poner un columpio en sus ramas. Ustedes están viendo cómo es una respuesta, árbol, pero el por qué es la que es el que me indica cuán arraigado está mi paciente con la realidad o cuán no. Esta relación se le identificará por las características que el sujeto proporciona al símbolo. Si ellas son pertinentes y acordes a la realidad o no. Y en este sentido vamos a tener el análisis del arraigo a la realidad. Tenemos primaria, secundaria y terciaria o extrañas. Primaria, cuando las características elegidas son propias del símbolo y son las más peculiares del mismo. Son las más comunes y universalmente reconocidas del símbolo. Secundaria, características propias del símbolo, pero son de manera secundaria. Son respuestas poco comunes por elegir lo secundario del síntoma. Lo que hace un momento les decía, ¿no? Un árbol porque proporciona frutos y da sombra. Esa sería una característica primaria, porque es real que el árbol tiene esas utilidades, da fruto y da sombra. Pero ¿cuál sería la secundaria? Son las características, como el nombre lo dice, secundarias. El árbol porque
porque de su madera yo puedo sacar, bueno, me hubiera dicho más bien un mueble, ¿verdad? Pero no, la persona dijo un árbol por la utilidad que tiene al usarse como madera para hacer muebles. Por lo tanto, es verdad que del árbol y de su madera se sacan muebles, pero ya es una característica totalmente secundaria. Y las terciarias, las características extrañas o terciarias, son características que no van acorde al símbolo nombrado. Son esas características proporcionadas por el individuo que no se relacionan exclusivamente con el símbolo. Por ejemplo, un árbol porque respira. Y sí, el árbol es un ser vivo y respira, pero no es su característica principal porque muchos más objetos de nuestro entorno respiramos, incluidos los seres humanos. Por lo tanto, ustedes tienen que analizar si es una característica primaria del símbolo elegido, si es una característica secundaria. Están viendo de que la secundaria está más alejada es característica también, pero no es la peculiar. Y aquellas extrañas o terciarias que son realmente ya respuestas raras, bastante alejadas de la realidad. Y acá tenemos una reglita de oro para la evaluación de este ítem. Cuanta mayor coherencia o adherencia a la realidad, mayor fortaleza yoica. Es decir, cuantas más respuestas coherentes y con una manifestación clara de elección de características primarias, pues entonces mayor fortaleza. Pero cuanto menos coherencia, características secundarias o características terciarias, entonces menor fortaleza yoica. Entonces, cuanto menor leemos, cuanto menor coherencia o adherencia a la realidad, menor fortaleza yoica. Para ello, ya en la auxiliatura ustedes van a ver que vamos a hacer unos cuadritos que nos van a ayudar bastante en la evaluación de este. Ahora bien, reflexionemos el valor de estos dos ítems, de elaboración del duelo y de coherencia o adherencia a la realidad. Quiero que ustedes vean cómo en el desiderativo toda evaluación es parte integral de un todo, donde todas las partes se implican mutuamente. No podríamos evaluar tiempo de reacción o desvitalización, no podríamos evaluarlas o determinar una fortaleza yoica si en elaboración del duelo no hay fortaleza yoica y viceversa. El tiempo de reacción y la desvitalización me van a influir directamente en lo que es la elaboración del duelo. De la misma forma, la desvitalización gradual, de la misma forma, tenemos todo aquello referente al arraigo o adherencia a la realidad, donde también tenemos que fijarnos en los ítems que hemos evaluado en forma precedente. Es una forma de observar el yo del otro desde distintas perspectivas y desde sus diferentes características. Fíjense ustedes, tiempo de reacción, desvitalización, elaboración del duelo,
coherencia o adherencia a la realidad. Son distintos aspectos del yo, pero que obviamente van a conformar un todo y que uno no puede estar incoherente o ilógico dentro de ese todo. Por lo tanto, es una forma, como siempre les he dicho, la parte cualitativa es una forma de consolidar nuestra evaluación, es una forma de corroborar la evaluación cuantitativa que hemos realizado. Por último, quiero dejarles un pensamiento sobre estos dos temas tratados que son partes de nuestro yo. Yo quisiera, estudiantes nuestros, que el fracaso sea para ustedes, el fracaso o la pérdida sea para ustedes solo una oportunidad para comenzar de nuevo, aceptando, asumiendo y corrigiendo las faltas del pasado. Esto en cuanto a elaboración de duelo. Pero en cuanto a adherencia y coherencia a la realidad, les pongo un pensamiento que me sale del alma: nuestro caminar por la vida debe ser con los pies en la tierra y de cara hacia el sol, mirando el horizonte para no perder nuestros objetivos. Si bien tenemos que ser realistas, y con esa misma realidad tenemos que construir objetivos, metas, tenemos que soñar, pero soñar con aquellas posibilidades reales. Tengan ustedes muy buenos días, espero haber sido clara y cualquier duda, aquí estoy para servirles. Hasta luego.